Comienzo con lo básico con respecto al banco. Y voy a comenzar por lo básico, ¿en qué sentido? En definirlo para tener un contexto del banco. Y es que el banco desde su inicio creó con el objeto de contribuir a acelerar el proceso de desarrollo económico y social, individual y colectivo de los países miembros regionales en vías de desarrollo. ¿Eso qué significa? Que al banco pueden hacer uso del banco los países que son miembros. Son alrededor de 48 miembros. Hay unos miembros prestatarios, unos que no son prestatarios. Los que son prestatarios son los miembros de la región, que son alrededor de 26 países. En ese orden de ideas, el banco desde el comienzo empieza a asumir un liderazgo en la región como el banco de la región y por ende es el banco más antiguo porque desde sus inicios no existía otro banco. Y se convierte en una de las principales fuentes de financiamiento multilateral para el desarrollo económico e institucional de América Latina. Pero con los años, hoy por hoy el BID se ha convertido en una opción adicional dentro de la oferta de multilaterales que hay en el mundo y particularmente multilaterales que tienen la mirada en la región de América Latina y el Caribe. Traje este cuadro que es elemental, es sencillo, es un cuadro en el cual evidencio cómo hoy el Banco Interamericano de Desarrollo, aunque mantiene su relevancia, compite abiertamente con el Banco Mundial y con la CAF. Inclusive son nuestros referentes por ser nuestros pares multilaterales. Mantiene, como le digo, su relevancia, pero como se lo dije anteriormente, hoy es un actor más y igual, no solo que compite contra el Banco Mundial, contra la CAF, sino también contra bancos nacionales de cada país e incluso hoy hay competencia de los mismos países. En un documento que publicó el Diálogo Interamericano recientemente, habla cómo China prestó 35.000 millones de dólares el año pasado a la región, o sea, más de lo que es el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial juntos. Pero con esta gráfica, como le digo, el banco es una alternativa adicional a la que tiene el mercado. Yo quiero que ustedes tengan una mirada, porque el objetivo de mi presentación es llevarlos a lo regional. ¿Cuántas son las aprobaciones del banco en la región? El banco tiene aproximadamente, tiene dos picos. El banco es un banco que ha venido en unos niveles del orden de 10, 12 mil millones de dólares de colocaciones. Tiene unos picos muy importantes que son en el año 2008 y 2009, que fue producto de la crisis financiera. Después, obviamente, la demanda de aprobaciones, que como la ven está por encima de 12 mil millones, después baja a 12 mil millones, pone el banco en una realidad y es si el banco tiene el tamaño para atender la demanda de la región. Eso lo lleva a una futura capitalización de la cual hablaré muy rápidamente hoy. Pero lo que quiero significar es que el banco, por ejemplo, el año pasado tuvo aprobaciones del orden de 10.000 millones de dólares. Y aquí quiero, como estamos hablando de un tema de infraestructura logística, quiero significar cómo los países, porque no es ni siquiera el banco y tengo que hacer claridad aquí, los países, su mayor demanda por recursos está en temas de infraestructura y medio ambiente. Eso parto de la presunción que tiene una razón de ser, de cómo los países permanentemente están adecuando sus infraestructuras para ser más competitivos y obviamente pensando siempre en el tema de la sostenibilidad ambiental. Solo quiero mostrar esa gráfica que me parece que es diciente. El tamaño del banco hoy tiene en cartera 44 mil millones de dólares y 717 proyectos. El banco, en el año 2010, en el 2008, se vio abocado
a revisar su capacidad de atender la necesidad de los países de la región, y eso lo llevó a una capitalización del orden de 70.000 millones de dólares, porque de lo contrario no tenía posibilidades de prestar más allá de 7.000 millones de dólares. Hoy la región tiene una demanda de más de 16.000 millones de dólares por crédito. Entonces el banco concretó su capitalización en el año 2010, el año pasado materializamos la capitalización. Aquí quiero significar básicamente que obviamente dentro de ese proceso de capitalización y dentro del marco constitutivo, el banco tiene una misión clara como es reducir la pobreza y la desigualdad, lograr crecimiento. Tiene muy claro que dentro de esa misión su interés es apoyar preferencialmente a los países de menor desarrollo relativo. Esto es muy importante porque pues, cuando usted enfrenta a países como Brasil, como México, pues cualquier recurso es insuficiente. De hecho, entre Brasil, México, Argentina y Colombia se mandan el 70% de los recursos del banco por los tamaños. Entonces, lo que se busca es proteger que los recursos, haya recursos disponibles para regiones que los necesitan y en las cuales el banco es muy importante, particularmente las regiones de Centroamérica, el Caribe, países como Uruguay, países como Bolivia. Entonces, el banco en esta capitalización fue muy claro en establecer unos parámetros que ahorita les voy a mostrar, establecer prioridades sectoriales. Ahorita les voy a mostrar las prioridades sectoriales y con la claridad de que tienen un interés particular en el tema de infraestructura, y involucró un actor muy importante que se llama el sector privado. ¿Por qué? Porque este banco, el Banco Interamericano de Desarrollo, que tengo la certeza que en muchas de las regiones del país no se conoce, abrió una puerta hacia las posibilidades de que el sector privado accediera a recursos de crédito. Esto es un tema novedoso, porque todos los créditos de sector público son créditos con garantía, mientras que los créditos de sector privado no son créditos sin garantía. Y eso es un poquito en pensar el paradigma del banco. Como el banco se construye con la misión de reducir la pobreza y la desigualdad, de propender por el desarrollo de las regiones, pensar en prestarle recursos al sector privado pues no fue fácil, porque al banco convergen muchas filosofías. Como le digo, son 48 países, alrededor de 48, 26 de América Latina y 22 europeos. Entonces, ustedes se imaginarán la heterogeneidad en un directorio. Y después de la capitalización, en su estrategia institucional, el banco se centró en algo que es fundamental, no solo para el banco, sino para todos aquellos que hayan empresa, para todos ellos y fue en centrar sus esfuerzos en los resultados. Y eso ha llevado a que el banco adopte muchos estándares y muchas exigencias. Aquí quiero significar cuáles son las prioridades sectoriales del banco. Me parece que es un poquito útil para ustedes pensar en qué sector pueden estar. Hay 5 sectores prioritarios. Uno es el de sectores sociales, favorables a la desigualdad y productividad. El sector de infraestructura para la competitividad y el bienestar social, como ya lo ven, es el sector donde mayor recursos se demanda. La integración y competitividad regional y mundial y la protección del medio ambiente, una respuesta al cambio climático y seguridad alimentaria. Esos son los 5 sectores prioritarios. Y digamos, como aquí estamos en el tema de infraestructura, logística, pues es importante saber lo que está en la agenda del banco. ¿Eso qué lleva al banco? El banco lleva a que tiene que tener unos indicadores de cumplimiento para mantener como un equilibrio, porque si eso lo deja como al libro de juego del mercado, como le digo, pues los recursos no alcanzarían sino para atender a México, Brasil, Argentina y eventualmente Colombia. Y países como Surinam pues no tenían acceso a recursos, países como República Dominicana. Entonces, pusieron condicionamientos como estos. El 35% del financiamiento debe estar destinado a países pequeños y vulnerables. El 50% del financiamiento debe ser destinado a la reducción de pobreza y aumento de equidad. El 25% a respaldar iniciativas sobre cambio climático, energía sostenible y sostenibilidad ambiental.
y el 15% a financiamiento para respaldar la cooperación e integraciones regionales. Hubo que establecer los parámetros, como le digo, para mantener ese equilibrio. Con esta visión general, una panorámica muy rápida del banco, para que miren el contexto, que hoy es un banco que venía prestando en promedio 7.000 millones y que hoy está habilitado para prestar 12.000 millones de dólares en promedio, que hoy es el banco de la región, pero ese liderazgo lo está disputando hoy con el mismo Banco Mundial y con la CAF. Con la claridad que es un banco que tiene en el centro de su operación toda la sostenibilidad medioambiental. Nos vamos a Colombia y yo les puedo mostrar que Colombia es un usuario promedio del banco. Colombia es un país que demanda 800 millones, 700 millones promedio de dólares al año. Entre 2008 y 2009, esta mayor disponibilidad de recursos obedeció básicamente a la crisis financiera. Yo tengo que aclarar, bueno, al final le aclaro esto. En la cartera activa del banco, pues no dista mucho del comportamiento de la cartera de Colombia, no dista mucho de la cartera del banco. Su gran demanda es por infraestructura y por medio ambiente. Y digamos que eso es consecuente también con el afán del país, que ustedes me imagino que lo habrán discutido enormemente acá con expertos, cómo su afán es mejorar su infraestructura para ser mucho más competitivos, dado los acuerdos de libre comercio que se han venido firmando, dada el desafío de integración que hoy tienen los países, no solo a nivel regional y mundial. Yo tengo que aclarar acá lo siguiente, y es un primer punto. El Banco Interamericano de Desarrollo, como cualquier banco, responde a las necesidades del país. Entrando esta mañana, una persona que me hizo una entrevista, me hizo una pregunta que me pareció lo más pertinente y por eso la voy a incorporar acá. Mi doctor Prieto, ¿qué mirada tiene el Banco Interamericano de Desarrollo para la región y para Barranquilla? Y yo le dije, ninguna. Y pues no tiene sin lógica, para mí tiene la lógica desde el Banco Regional. No tiene ninguna mirada para la región ni para Barranquilla concretamente. ¿Por qué? Porque este es un banco regional. Él tiene una mirada regional, tiene una mirada para los países de América Latina y el Caribe. Y mi respuesta fue decirle, la mirada tiene que ser del gobierno nacional hacia Barranquilla y que las autoridades del gobierno local y departamental logren enfocar o logran que Barranquilla y la región sean un foco para el gobierno nacional. ¿Por qué? Porque como los créditos que aprueba el banco son unos créditos que requieren garantía soberana, cualquier solicitud de crédito que haga Barranquilla, que es legítima y la puede hacer, o que la haga la región Caribe o cualquier otra región, tiene que pasar por el tamiz del Departamento Nacional de Planeación y de la aprobación del Ministerio de Hacienda. Ese es el primer trabajo que tienen que hacer ellos. Entonces, el banco puede tener la mayor disposición de atender las demandas de crédito de la región, pero no puede hacer absolutamente nada hasta tanto, como le digo, la alcaldía o los gobernadores o el gobernador busquen la aprobación por parte de Planeación Nacional y del Ministerio de Hacienda. Y las decisiones de ellos están fundamentadas en el panorama macroeconómico del país y tiene que ver mucho con temas de revaluación o de devaluación del peso, de espacio fiscal, etc. Entonces, quienes se enfrentan al banco, como el gobierno nacional, también entra y compite con unos recursos que son limitados. Yo le digo, el banco tiene la capacidad de prestar 12.000 millones de dólares hoy en promedio, pero es que el banco entra y también compite con 26 países que están demandando recursos. Entonces, y el gobierno regional y departamental pues tiene que ir a Planeación Nacional a ver qué espacio fiscal le da. Por eso yo tuve una vez una conversación con el director de Planeación Nacional y me dijo, Roberto, usted no le puede prometer recursos a las alcaldías y a
y a los departamentos. Y le digo, no, yo tengo la claridad de que eso no es viable en la medida en que usted no lo autorice. En ese orden de ideas yo les muestro rápidamente el país que demanda. Entonces, entre el Banco Interamericano y el gobierno colombiano hay un diálogo permanente todos los comienzos de año. Y si usted revisa, le voy a mostrar. El año pasado se aprobaron créditos por 730 millones de dólares. Y si usted revisa, fueron 300 millones de dólares de un PBL de Política Nacional Logística. Otro PBL que son 120 millones pues, para modernización del Estado, pero los ejecutores son Planación Nacional. Planación Nacional es quien va al banco y dice, esto es lo que yo requiero, consecuente con un Plan Nacional de Desarrollo. Y el Ministerio de Transporte y la Procuraduría General de la Nación también fueron sujetos de crédito previa autorización de Planación Nacional y del Ministerio. Y hubo unas operaciones sin garantía soberana, que son operaciones de crédito del sector privado, que es un programa de hipotecas del Banco de Colombia, y un crédito para familias de bajos ingresos, e igualmente se aprobó un crédito para el sector privado para el aeropuerto del Dorado del orden de 200 millones de dólares. Esos créditos no requieren aprobación ni visto bueno de la Nación. Es un crédito del sector privado. El sector privado como tal brinda las garantías al banco. Y yo me detengo un poco acá en el tema del sector privado, porque son las posibilidades que pueden tener muchos de ustedes acá, de los que están presentes, o la región. El banco, como lo dije, cambió su paradigma y tiene la posibilidad de utilizar el 20% de sus recursos de capital ordinario para prestar en el sector privado. Aquí caben todas las posibilidades para el sector privado con una claridad, y es que el banco obviamente es exigente en los estándares de protección medioambiental y particularmente en el impacto que tenga el proyecto del sector privado para reducir la pobreza, para generar igualdad, para promover el desarrollo. Eso el banco se fija mucho en ese tipo de impactos de los proyectos. Eso es fundamental y por eso todas las operaciones del sector privado como las del sector público pasan por una matriz para hacerles una evaluación ex ante. Pero es unos recursos que poco a poco han venido generando dinámica. El banco el año pasado hizo lo que llaman un roadshow para promover el tema del sector privado. Si ustedes ven el 2012, que es el pipeline, que es como el presupuesto, también ven que no hay absolutamente nada puntual que diga aquí hay una solicitud de crédito para el banco, para Barranquilla, aquí hay una solicitud de crédito para el gobierno, para la gobernación del Atlántico. Como le digo, está plasmado. Las operaciones crediticias las lidera el gobierno nacional. Por eso están los ejecutores de Planación Nacional, Ministerio de Comercio, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Transporte, Superintendencia Financiera, el SENA, Ministerio de la Cultura, Findeter, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Educación, Ministerio de Transporte. Entonces, ustedes podrían pensar, pero bueno, entonces el banco, ¿para qué nos sirve? Y yo les voy a decir algo. Uno de los grandes activos que tiene el banco no son los recursos. Y yo tengo que decirlo con sinceridad, yo estoy en el banco, en el directorio, y el esfuerzo que yo hago por los temas de recursos del banco son mínimos. Además, porque el gobierno nacional tiene muy claro cuál va a ser su nivel de exposición con el Banco Interamericano de Desarrollo, porque también tiene operaciones con la CAF, también tiene operaciones con el Banco Mundial, también tiene operaciones de financiación y con endeudamiento interno. Entonces, digamos que esto ya tiene una dinámica propia, pero sí, ¿qué sí tiene el banco importante? El banco lo que tiene es un acervo de conocimiento y de experiencias, que es a lo cual los gobiernos locales y los gobiernos departamentales y la nación le puede sacar el mayor provecho. Y ese acervo de conocimientos y de experiencias se traduce en una serie de programas especiales que se llaman contribuciones no reembolsables o cooperaciones técnicas que tiene el BID. Y este año tiene aprobado 100 millones de dólares
para atender las necesidades de cooperaciones técnicas de la región, que igual son muy pocas, más un rezago que traen del año pasado del orden de 150 millones de dólares. Aquí es muy importante, aquí es donde es útil el banco, en poder acceder a estos recursos de cooperación técnica. Y aquí voy a unir el tema para decirles en qué puede ser útil el banco. ¿Cómo la región Caribe o la misma alcaldía de Barranquilla puede sacarle el mejor provecho al banco? Lo primero que hay que hacer es identificar el banco. ¿Qué hacer con el banco? Hacer lo que hizo la alcaldesa de Barranquilla. Lo primero, tener la audacia de ir y decir, ¿qué puede hacer el banco por mí? Entonces yo le dije, alcaldesa, yo recursos de crédito no le puedo dar, pero nosotros tenemos una iniciativa que se llama una iniciativa de ciudades sostenibles, que es una iniciativa de apoyo técnico y de experiencias. Lo que podemos hacer en el banco es apoyarla desde esa perspectiva. Tenemos los recursos, ¿para qué? Para que usted pueda hacer una identificación clara de los problemas, una planeación de lo que va a hacer y para que tenga una acertada ejecución. Eso tiene un valor incalculable y por eso se dio la reunión el día de ayer en temas de ciudades sostenibles. Por eso lo de ayer no fue casual y no voy a hablar del tema de ciudades sostenibles. Eso se dio porque estando en el banco pude identificar la posibilidad de contribuir y de colaborarle a Barranquilla de esa perspectiva. Aquí hay unos recursos que tiene 4 millones de dólares, para atender, digamos, los desplazamientos de los técnicos, la contratación de algunos técnicos, etc. Entonces, lo primero, si usted quiere acceder a eso, es identificar qué puedo tener en el banco. 2, como recomendación del sector público, identificar su Plan Nacional de Desarrollo, en dónde cabe con el Plan Nacional de Desarrollo. Es lo primero. ¿Por qué? Porque es que si usted no tiene ahí una línea de comunicación, pues entonces va en contravía de lo que quiere la nación. Y por eso ayer, si ustedes también lo revisan, vinieron 4 ministros del gobierno, vino Planeación Nacional, vino Bancoldes, vino Proexport, porque es lo primero que hay que hacer. ¿Qué está pensando el gobierno? ¿Esto cómo cuadra con lo mío? Tercero, ¿qué tiene que hacer los gobiernos regionales y locales? Integrarse. A mí me sorprende que fuimos a Cartagena y se habla de integración internacional, pero no hay integración regional. Y en la medida en que no haya integración regional, pues ningún proyecto va a tener trascendencia. Entonces usted va ante el ministro de Hacienda por un proyecto local y pues si no es relevante, pues dice yo no le paro bolas, yo tengo otras prioridades. Entonces, como le decía yo ayer a los alcaldes, usted dentro de su estrategia debe tener una estrategia local, con recursos locales, con recursos de financiamiento, pero también tiene que tener unas estrategias regionales para que tengan trascendencia ante el gobierno nacional y el gobierno nacional las pueda incorporar a sus solicitudes de crédito. Si no, no puede, porque usted va a decir es que yo necesito 2 millones de dólares, cuando el gobierno dice yo necesito son 100 millones de dólares para atender unos problemas de fortalecimiento institucional. ¿Eso a qué lleva, por ejemplo, a los gobiernos locales y regionales? A valorar enormemente la interrelación con el gobierno. Ayer en la reunión que tuvimos, todos dijimos, bueno, todo es maravilloso, pero ¿qué sigue? Hay que empezar a trabajar la armonía con el gobierno nacional. Es la única forma de poder acceder a los presupuestos que tiene el banco de endeudamiento para ver cómo incorporo lo regional. Desde lo local, lo pequeño, yo lo veo muy difícil. Solo cuento, por ejemplo, un ejemplo. Ayer nos reunimos por un tema de educación y trajimos al viceministro de Educación.
Aquí nadie sabía, ninguno de los alcaldes, que el banco había aprobado un crédito de $50 millones y dentro de los componentes había un subcomponente para capacitación de maestros, por ejemplo. Y no tenían ni idea tampoco que el Ministerio de Educación tenía una cooperación técnica con Corea para generar unos centros de educación. No tenían ni idea. Fue una reunión extraordinaria porque pues, los alcaldes se pudieron dar cuenta de qué tiene hoy el gobierno y eso genera una reunión a futuro. Una tercera recomendación que yo les he hecho es, mire, ustedes tienen unas federaciones, una federación de municipios, una federación de departamentos. Ustedes tienen que aprovechar esas federaciones, pero no para hacer política, tienen que pensar un poquito en grande. Esas federaciones lo que tienen que es propiciar esas integraciones, tienen que propiciar esas relaciones entre alcaldes y gobernadores para identificar oportunidades comunes y digamos que hacer masa para elaborar proyectos. Me parece que ese es uno de los caminos y me parece que ese es uno de los desafíos que deben tener las dos federaciones. Yo particularmente no lo veo. Entonces, a pesar de que yo digo que el banco no tiene una mirada para Barranquilla en lo regional, para la costa Caribe en lo regional o para Barranquilla en lo particular, pero sí hay oportunidades de llegar al banco. Por eso hay que ser ingeniosos, porque si no es ingeniosos usted no llega. Y por eso he aportado algunas ideas de cómo hacerlo, dada la experiencia que hoy tengo en el banco y experiencias reales y concretas como fue la que se materializó ayer, que es traer un contingente del Banco Interamericano de Desarrollo, que fueron alrededor de 9 o 10 funcionarios, traer 4 ministros de Estado, traer 3 o 4 viceministros, traer los 4 institutos más importantes y comprometerlos. Y no hubo dinero de por medio de parte del banco. No quiere decir que traer los técnicos del banco a trabajar acá no cueste. Claro que sí cuesta. Y que no fue fácil porque es que hay 25 países que compiten por lo mismo. Y por eso yo a la alcaldesa le decía, usted tiene una enorme responsabilidad, alcaldesa, en que esta iniciativa sea exitosa y que usted sea la madrina para las otras 4 alcaldías para que esta iniciativa sea exitosa, porque si no, esto revienta en Estados Unidos y lo que hace es perder credibilidad. Y ahí, ¿qué hacemos nosotros como país? Tener liderazgo ante el Banco Interamericano de Desarrollo. Me lo dijo la gerente de países, Roberto, me voy a quedar 2 días en un hecho inusual, porque esto fue más importante de lo que yo me imaginé. Y voy un poco al tema del sector privado. El sector privado tiene una oportunidad, el banco es una alternativa adicional, como la es el Banco de Colombia, el Banco de Bogotá, como el IFC del Banco Mundial y como lo es hoy la unidad o la ventanilla que llaman el banco para el sector privado. Hay unas grandes oportunidades. Estuvimos en Argentina, yo estuve en Uruguay hace 2 semanas y me impactó enormemente las iniciativas del sector privado que está promoviendo el banco, enormemente. Y me preguntó el vicepresidente del sector privado, director, ¿qué podemos hacer en Colombia para poder llevar a cabo o promover iniciativas del sector privado? Y aquí yo dejo un mensaje, es un mensaje de que en el banco hay muchas oportunidades, que no se hace porque particularmente no he visto iniciativas o a mí no me han abordado para decirme, yo tengo estas iniciativas, tengo esta iniciativa del sector privado, a mí me abordan para unas pequeñas iniciativas que se pueden atender a través del Fondo Multilateral de Inversiones o a través de la corporación. Ventajas que tiene el Banco Interamericano de Desarrollo para el sector privado. Una, el sello del BID la impronta que genera el sello del BID es una impronta que atrae. Y me lo decía este señor que estábamos en Uruguay, cuando el presidente Moreno le dijo, ¿usted por qué no hace uso del crédito? Y me dijo, me sobran las posibilidades de crédito. Pero así todo la tomó. Independientemente del banco, se demora un poco más que las otras alternativas de crédito. Y me dijo, para mí el sello del banco es muy importante. Es muy importante porque el banco da tranquilidad a todos los otros codeudores o cofinanciadores de los proyectos. Porque cuando el Banco Interamericano está,
hay garantía de la calidad técnica de los proyectos y particularmente del compromiso del banco que tiene por la sostenibilidad ambiental y porque el proyecto, independientemente de que genere rédito, que es lo propio del sector privado, que el proyecto también redunde en todos los temas de reducción de pobreza, de igualdad, de mejora de oportunidades, en fin, de todo lo que significa el desarrollo. Entonces, como le digo, oportunidades hay en el banco para el sector privado igualmente. Yo solo quiero cerrar con lo siguiente, y a propósito del sector privado y a propósito del sector público igualmente, y fue un párrafo del discurso del presidente Santos en Cartagena donde dijo, abro comillas, América Latina, Estados Unidos, Canadá, todos estamos desenvolviendo en un mundo donde estamos tomando unas decisiones que tienen un gran impacto y una gran sensibilidad política. Así como desde la época de los griegos se hablaba dónde traza uno la línea divisoria entre derecho colectivo, derecho individual, más tarde esa línea divisoria entre Estado y mercado, hoy cada vez es más importante dónde se traza esa línea divisoria entre medio ambiente y desarrollo, entre la explotación de la minería y la preservación de las fuentes de agua. No creo que sean incompatibles, cada circunstancia es particular. Y concluyo con esto porque es aquí donde el BID juega y seguirá jugando un rol muy relevante, toda vez que es una institución multilateral que, como se los conté durante mi intervención, está comprometida con la protección del medio ambiente y, en consecuencia, ha incorporado en su política que los proyectos que apoye y financie cumplan con altos estándares de protección del medio ambiente. Esa es una responsabilidad en la cual no podemos ser inferiores para legarles un mejor futuro a las próximas generaciones. Muchas gracias.